Armar la Trama, un programa de radio que busca recolectar voces, conectar voluntades. Armar la Trama, un espacio vinculado a la salud de todos. Ante todo, creo que es muy importante el hecho de que estemos aquí conversando sobre estos temas y dando visibilidad a lo que se ha pretendido invisibilizar. En primer lugar, quiero destacar la enorme tarea que han realizado estos dos integrantes del Poder Judicial, como son el doctor Arias y el doctor Azar, que afortunadamente existen como excepción a la regla de la burocracia judicial, a la regla de la complicidad, a la regla del no mirar, del no saber, del no conocer, de no mover de ninguna manera el statu quo. Esta posibilidad de estar hoy conversando acá se da porque ellos han activado de alguna manera muy fuerte esta acción judicial en nombre de los invisibilizados. Y tiene que ver con el formato del poder, tiene que ver no solamente con esta tragedia, porque si hablamos del tema de la inundación en sí misma, podríamos tomarlo como un hecho de la realidad más. Hoy día está inundándose el río Danubio, está llegando a las puertas de Viena, andan por Alemania con botes en las calles porque hay una inundación importante. Podemos pensar en algunos fenómenos trágicos de la Argentina, como por ejemplo el terremoto del 44, que fue asumido en aquel momento, en enero del 44, por el Estado argentino de una manera muy particular, para hacerse cargo de la problemática que se había producido con ese terremoto. Otro terremoto que también ocurre en San Juan, en la época de Videla, en el 77, fue enfocado desde otra perspectiva, con esa mirada diferente que tenía también un diseño del Estado que era diferente. Y creo que más allá de puntualizar, como podría hacerlo, porque también la Comisión por la Memoria se interesó por el tema, abrió un acceso y una posibilidad de contención de las víctimas para que tuvieran una escucha y pudieran acercar datos y poner en palabras aquello que estaba negado en muchos espacios del Estado. Más allá de hablar de esto, que cuando ya fue descrito por los dos excelentes expositores que me antecedieron, quisiera hacer hincapié en lo que significa el funcionamiento del Estado como tal a lo largo de la historia, para ver cómo va ese Estado funcionando en un momento histórico determinado, cuánto existe de complicidad con determinados factores de poder, para que miremos más profundamente y trascendamos el hecho puntual de esta infamia del manejo de lo que sucedió con las personas que murieron como consecuencia de la inundación. Mientras hablaba, pensaba, por ejemplo, en la evolución histórica argentina, en lo que significaba que estuviese en manos de la Iglesia Católica el registro de los cementerios, el registro de los nacimientos y muertes de las personas, que fue un avance significativo en la independencia del Estado respecto a la Iglesia Católica, la política llevada adelante por la generación del 80, que le podemos cargar en su cuenta y en su debe el exterminio y el genocidio de los pueblos originarios, pero a su vez también esta separación tan importante como también la implementación de la educación pública, obligatoria y gratuita, la ley 1420 famosa, pero insisto en la separación esta de la Iglesia y el Estado, porque también creo que en la mirada de hoy, y por eso lo tengo como desafío y como propuesta para pensar juntos, cuánto hay en este encubrimiento de la realidad por parte de estructuras de poder, como lo es la estructura de poder de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Se habló, y muy bien, de la vinculación de los mecanismos que tienen que ver con el funcionamiento de la dictadura y desaparición de personas, y con esta invisibilización en la época de esta inundación de este año que sufrimos acá en La Plata. Son mecanismos en épocas diferentes, épocas democráticas con épocas de dictadura, pero son mecanismos
que van funcionando a lo largo de la historia. Acuérdense que cuando se elaboraba el plan de exterminio, se planteó dentro de las Fuerzas Armadas si el plan iba a ser con ejecuciones públicas, con fusilamientos públicos o no. Hubo votación, se decidió por el plan clandestino, porque decían iba a haber una reacción internacional si se hacían fusilamientos públicos y era insostenible para el poder mantener esto. Si Franco, por ejecutar con garrote vil a 5 condenados, tuvo una reacción hasta del Papa Pablo VI, ¿qué iba a pasar si acababa de matar a 7.000, 8.000, como dijo Videla, o los 30.000 que en definitiva se exterminaron, o muchos más que podrían haber sido si el plan continuaba, como estaba en algunas de las previsiones del exterminio llevado adelante por las Fuerzas Armadas? Entonces optaron por lo clandestino, avalado por la propia Iglesia Católica. Entonces lo que yo quiero que pensemos juntos es esta forma de invisibilizar y visibilizar a través de los mecanismos del poder del Estado, sea el Estado dictatorial o sea el Estado pseudo o llamado democrático. Y lo podemos asociar, lo conversábamos antes de entrar con el juez Arias, lo que significa las muertes en las cárceles. Las muertes en las cárceles, y por citar un ejemplo cualquiera, como fue la muerte de 33 personas, la muerte de 33 personas en Magdalena, cuando fueron encerrados con candado y dejaron que el fuego los consumiera, y los únicos sobrevivientes fueron 3 que otros compañeros de un pabellón vecino rescataron de un pabellón, y que por eso no pasó nada. No pasó nada. No hubo responsabilidades políticas y no hubo responsabilidades penales, salvo al cumplirse un aniversario se dictaba un procesamiento, alguna medida, se citaba indagatoria a alguien, pero después no pasaba absolutamente nada. Y pueden ser casos muy evidentes como estas muertes de 33 personas, pero también las muertes cotidianas que suceden en el sistema penitenciario, cuando también se invisibiliza diciendo que se murieron por muerte natural. Claro, todos nos morimos por un paro respiratorio o la muerte final es porque el corazón se para en última instancia, pero hay que ver la causa previa a esa muerte. Si muere de HIV con una enfermedad concomitante o vinculada con esa falta de defensa del organismo, como es la tuberculosis o como puede ser una hepatitis, y que en última instancia no se consigna en ese informe médico que le expiden para justificar la muerte en el centro, iba a decir clandestino de detención, no es clandestino, pero es como si funcionara como un centro clandestino de detención. Y también asociaba cuando hablaban con algunas frases que decía el general Vilas cuando declaraba, para negar la existencia de los desaparecidos, decían que muchos desaparecidos en realidad habían muerto porque se habían escapado al exterior y estaban en México, y en México existió un terremoto, y hubo indefinida cantidad de personas que murieron en ese terremoto. Y querían meter en ese número de algún 1000 de personas que murieron en el terremoto a los miles que habían desaparecido acá en Argentina, como si todos hubieran escapado de la Argentina, tenido un paraíso para vivir, y la suerte de caer en el terremoto de México. Es la forma del discurso oficial para cubrir, para disimular y para tapar una realidad. Y recordemos, y esto es fundamental que lo pensemos desde un ámbito de la educación pública, un ámbito como este, en el que estamos pensando como ciudadanos y creando ciudadanía, que quienes gobiernan, el gobernador Scioli, y hablemos mucho menos todavía los ministros, el gobernador, los funcionarios electos por el pueblo, en última instancia son mandatarios, es decir, reciben un mandato del contrato social que hay en una sociedad a través de la Constitución. Y ellos tienen la obligación de rendir cuenta de los actos de gobierno, de decir lo que hacen y lo que no hacen. Y son responsables de los actos que realizan y de los actos que no realizan. Ahora, si hay un diseño previo, como existió en esta oportunidad, de coordinar con esta mafiosa policía bonaerense cuál era el número que se iba a dar y hacer una especie de sondeo de aquellas causas evidentes para tomar un levantamiento de datos y poner un número determinado como fue 51 y dar como cerrado el caso, demuestra una programación delictual de parte del Estado programada para encubrir una omisión de parte del Estado en atender los casos como corresponden y de investigar frente a esa realidad para conocer la verdad de lo sucedido.
Y en esto tiene una incidencia fundamental para que pueda suceder el comportamiento de los funcionarios judiciales. Mostré y dije y exalté el comportamiento extraordinario de estas dos personas que están acá. Pero tendría que ser la regla del Poder Judicial el actuar como corresponde al funcionario, sea fiscal, sea juez, para asumir el rol que le corresponde en desentrañar la verdad y actuar dentro del ámbito de la competencia. Arremangarse los pantalones, ir al lugar, verificar lo que sucede, constatar los hechos y llegar, mediante las pruebas que corresponden por los procedimientos judiciales o procesales pertinentes, establecer la realidad y luego derivar al ámbito que corresponda a la investigación pertinente, si será del ámbito penal o no, o si será para ver la responsabilidad del Estado en última instancia por esos hechos sucedidos. Pero acá, insisto, una planificación previa, una reunión, una especie de cónclave, para dar una versión oficial que suena a clausurar la historia a través del discurso que se instala desde el